Sí. Y ética. Voy a falar una lengua minoritaria en este seminario, una lengua oprimida, que es lengua ibérica, pero en español. Quizá por la situación que vivimos, que hay que hacer un poco de patriotismo, que no nacionalismo. Hablar de caballeros, de la caballería, de órdenes militares, y la guerra, y sobre todo la Primera Guerra Mundial, encaja mal, ¿no? Pero la profesora Beata me dijo: tienes que hablar de órdenes militares y la milicia. Bueno, de órdenes militares y milicia, pues puedo hablar, ¿no? Entonces trataría de hacer una genealogía, de entrar un poco en el origen de algo que es consustancial con toda la creación del hombre. Ayer hablaba del Estado-Nación, que es una creación humana. La milicia también es una creación que se deriva precisamente de la constitución de una civilización, en nuestro caso la civilización occidental, y por tanto es expresión de la civilización occidental en una etapa concreta en la que la cristiandad intentó articular el mundo que se venía abajo, el mundo latín, el mundo del Imperio Romano, del Bajo Imperio Romano, y trataba de dar una solución a una situación de anarquía, como explicaba también ayer, situación de anarquía en la que pueblos denominados bárbaros campaban por Europa a caballo, causando en muchos casos desolación, y había que reconducir aquella situación, y en este sentido aquella cristiandad intentó reorientar a través de lo que llamamos la milicia y los caballeros y la caballería. Naturalmente muchas cosas tuvieron que fundir, que fusionar, ¿no? Sin duda la caballería, por tanto, tiene que ver mucho con los valores de los pueblos esteparios, y que desde que fueron transmitidos por los llamados pueblos bárbaros en su deambular por Europa, transmitieron el culto al caballo, el culto a la espada, a la fuerza, al valor y a no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero, sin embargo, los caballeros y la caballería nacen en un contexto sociopolítico determinado, concretamente en un momento de un mestizaje cultural, o en el momento de mestizaje cultural que se produce entre el mundo romano decadente y el mundo germánico ascendente. Dicho de otro modo, en los orígenes de la feudalidad, ahí es donde nace precisamente la caballería. Cuando la Iglesia participa de aquel proceso incorporando valores éticos y códigos de comportamiento a la nobleza guerrera para canalizar esa violencia que venía consustancial y naturalmente tratar de limitarla o reducirla. Es en este sentido en el que algunos autores sitúan el nacimiento del cuerpo social de los caballeros en torno al año 1000, con la militarización de la sociedad, aquella sociedad de órdenes, ¿no?, en la que estaban los villatores, laboradores y oradores, ¿no? Por tanto, ahí había esa militarización de la sociedad, de la que se segrega un nuevo cuerpo que se constituye como el de los milites o servidores, en este sentido la milicia no tenía esa función guerrera, con una finalidad de fundir los elementos de orden político con los elementos de orden militar, cultural, religioso, ético y, por qué no decirlo, ideológico, para ofrecer lo que acabaría por ser, bien conformado, la caballería en el siglo XII, que es el momento cenital de esa caballería. La noble corporación, por tanto, se constituye en la noble corporación de guerreros de élite en trance de transformarse en corporación de nobles caballeros provistos de una ética que le es propia antes de llegar a ser la institución moral y una ideología y hasta un límite. Pero con todo no se crea que el sentido del término milites es estrictamente militar. El desarrollo del monacato supuso cierta depuración del sentido militar del término para acentuar más el sentido cristiano paulino del valor,
la disciplina, la obediencia y la abnegación. Todo ello tomado de una metáfora guerrera que designa el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, recogido en Efesios 6, 13, 17. Por tanto, lo que aquí se intenta transformar es la idea de milicia heredada del Imperio Romano pagano por una idea cristiana de milites o servicio pacífico a Dios con las armas y el uniforme que acabo de describir, ¿no? Por tanto, de ahí se derivan los milites saeculi, son los seglares, y los milites dei, que son los clérigos, con lo que se produce una desmilitarización del término militar para quedar constituido en el sentido que también hoy se le da cuando se aplica al término de militancia política. Tras la reforma gregoriana y el problema de las investiduras, seguía planteada la cuestión de la subordinación del poder temporal al espiritual. Era un hecho que el brazo armado de la cristiandad lo constituía el emperador y los reyes. Ellos eran los llamados a defender el pacto. Pero estaba planteado también el problema de la preeminencia, que durante buena parte del siglo XI y XII había estado del lado de los poderes temporales. Aquí es donde entra la feudalización del papado, vamos a decirlo así, por la que optó el papado y apoyándose en el nuevo monacato y en la reforma eclesiástica, dotó a las órdenes militares caballerescas de entidad propia e independiente del resto de los poderes feudales y las vinculó a la sede pontificia y a los fines y a sus fines a través de lo que era la cruzada. De esta forma, el Papa congrega en torno a él la caballería de Occidente y a la disciplina, a la que disciplina y regula, conformando lo que se destacaría como la caballería de las órdenes militares a la que finalmente se dirigen las cruzadas. En este momento, el anterior sentido de milicia como servicio se ha adaptado a una nueva forma, el combate con la cruz y la espada. Combate que va asociado a la idea de guerra santa o cruzada. De este modo, hubo que reformular los ideales caballerescos asociándolos a órdenes religiosas militares, muy distintas estas de las órdenes seglares de caballería más propias de los siglos siguientes. Nació así una nueva caballería, como caballería de Dios que combate por Cristo, los milites Christi, y con la señal de la cruz como enseña. Desde estos principios pronto se fundan milicias vinculadas y dependientes del papado, con el fin de defender los santos lugares y para asistir a los numerosos peregrinos que allí acuden. Estos servidores se hacen religiosos y, sometidos al rigor de una regla, se transforman en monjes con voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Algunos de estos monjes se orientan a la lucha armada y el combate contra el Islam, por lo que serán monjes guerreros que ofrecen su vida en defensa de su fe. Algunos lo hacen en la conquista, defensa y guarda de los santos lugares, y más concretamente del Santo Sepulcro. Otros incorporando nuevos dominios a la cristiandad. Nace así en Oriente el Temple y la Orden de San Juan de Jerusalén, los caballeros teutónicos en el este de Europa, y en la península ibérica órdenes como la de Calatrava, Santiago, Avis, la Orden de Cristo, Alcántara, luego más en el siglo XVI incluso la Orden de Montesa y algunas más. En suma, podemos decir que estas corporaciones nacieron del proyecto de la Iglesia institucionalizada por constituir un proyecto universalista que devino tras el largo periodo medieval en cristiandad, al menos en la cristiandad occidental o latina, con un fuerte sustrato cultural común que hundía sus raíces en la fusión de elementos de la tradición anterior, milicia pagana, con la nueva ética que introdujo la Iglesia cristiana, primero de paz como servicio a Dios y que de inmediato se convirtió en valor, disciplina, obediencia y aprendizaje.
espacial. No ha escapado, por tanto, constituido esto así, y en el transcurso de los siglos, no ha escapado la historiografía, como digo, el enorme poder que estas instituciones llegaron a alcanzar, es decir, en el ámbito de aquella cristiandad. Así lo muestra, por ejemplo, la gran atención que la historiografía ha prestado a la orden de los caballeros del templo, a la orden del templo. Estos caballeros son sin duda el símbolo de este enorme poder que llegaron a alcanzar estos institutos armados, y que en el caso de los templarios llegó a enfrentarlo con el propio poder del rey de Francia, con Felipe IV de Francia. El resultado ya sabemos cuál fue. Como es sabido, supuso la liquidación de la Orden del Temple por parte del Papa Clemente V y no sin por ello producir un cisma de la Iglesia en Occidente. Del poder de las órdenes militares también en la península ibérica se han hecho eco numerosos estudiosos del tema. Yo mismo también lo he estudiado, ¿no? Y he destacado la necesidad del poder real por intervenir en dichos institutos a fin de limitar la actividad política y participar de sus enormes fuentes de beneficios del patronazgo de sus dignidades y de las rentas que tenían, ¿no? A lo que se llegó, no sin haber antes protagonizado, como el que hiciera el maestre de Santiago, don Enrique de Aragón, cambios dinásticos con el establecimiento de su propia dinastía, la dinastía de los Trastámara, y cuyo primer monarca fue Enrique II, el rey Enrique II, que, como decimos, a la sazón era y había sido maestre de la Orden de Santiago, es decir, el que detentaba un enorme poder. Por tanto, son de sobra conocidos los enormes dominios que estos institutos llegan a concentrar en la península ibérica, por fijarnos en lo más próximo. Yo también me he dedicado a estudiar el patrimonio que tenían las órdenes llamadas también las órdenes castellanas, la de Santiago, Calatrava y Alcántara, que llegaron a tener una presencia enorme en todo el territorio peninsular, incluso también hasta en Portugal, ¿no? Por todo ello, el conflicto que se plantea entre poder real, unos poderes reales, y con la crisis de la Baja Edad Media, en el que el poder real emerge con enorme fuerza y se enfrenta a los poderes feudales, de los que ellos son, de las órdenes militares o los institutos militares, son poderes fuertemente establecidos. El monarca disputaba, como vimos antes en el caso de Francia, con el Temple, con las propias órdenes militares de los monarcas castellanos, y en el caso de Portugal también, disputaban con las propias órdenes militares el propio poder. En el siglo XV, como todo el mundo sabe, en la península ibérica, y sobre todo, me voy a referir más al caso que más conozco, por no dividirme mucho, en el caso de Castilla, vemos que lo que se dan son enormes guerras civiles. Guerras civiles que es la expresión de la liquidación de un sistema, la caída de la cosmovisión medieval, la caída de la estructuración del poder feudal medieval y la emergencia de un poder nuevo que es el que encarna las nuevas monarquías y que algunos, desde el punto de vista politológico, quieren ver el surgimiento de lo que llamamos el Estado moderno. Es decir, el Estado moderno, el embrión de lo que ayer hablábamos de los Estados nacionales. Es el embrión del que luego desarrollado nacerá el Estado nacional a finales del siglo XVIII o siglo XIX. Efectivamente, en este siglo XV es un siglo en el que se van a consolidar las grandes monarquías, las fuertes monarquías, liquidando parte de los poderes feudales, entre los que eran muy importantes estos institutos armados, que además eran de clara obediencia papal, porque era de constitución papal y por tanto estaban introducidos en el dominio de unos señoríos de realengo, de unos poderes reales, donde se hacía presente también esa presencia del Papa. Esto es importante porque dentro de la cultura o la civilización, diríamos, occidental, el equilibrio que a lo largo de la Edad Media se había mantenido entre el poder feudal y el poder papal era un equilibrio, como he dicho antes, y con el poder del emperador era un equilibrio inestable que generó fuertes tensiones. Con el surgimiento del Estado moderno se van a plantear también
muchos problemas, que luego llegarán al Estado Nacional, como es el problema de la soberanía. Es decir, tener que pedir bulas al Papa para poder controlar, gobernar estos institutos en los dominios donde los reyes ejercían su imperio, como se dice el imperio, pues naturalmente era limitar la soberanía. Se estaba configurando una nueva forma de entender el poder y una nueva forma de definir lo que va a ser la soberanía, que a lo largo del siglo XVI, y será Godino ya moderno, el que al final defina mejor ese fenómeno de la soberanía. Pero aquí está en el juego, naturalmente, la configuración de un nuevo poder, de ese embrionario, de ese Estado moderno, que digo que tenía que pasar necesariamente por liquidar los poderes feudales, los poderes aristocráticos, y afirmarse un poder recientemente monolítico, aunque el sistema político que se constituía era un sistema político corporativo, pero donde la autoritas y la soberanía la iba detentando el soberano, y por tanto el rey, en disputa también por tanto por el Papa. Había que liquidar las órdenes militares como poder prevalente dentro del reino. En el caso de Castilla ya he dicho que es el propio maestre de Santiago el que promueve un cambio dinástico, el que crea la dinastía de los Trastámara, y había que controlar ese poder. Por tanto, en el siglo XV y después de la liquidación de la debilidad monárquica y de cuando se empieza a firmar un poder real, en el caso de Castilla con Isabel, en el caso de la monarquía hispánica con Isabel y Fernando, pero en el caso de don castellano con la reina Isabel, lo que tienen que hacer es controlar el poder de estos institutos. ¿Cómo lo hacen? Presionando al papado para que elimine a los maestres, y en sustitución de los maestres, mediante bula papal, los reyes se hagan administradores perpetuos de las órdenes, administradores de las órdenes militares. Por lo cual, si lo administran, ya no hay que nombrar un maestre, y por tanto tienen el control político de estos institutos. Al tener el control político, los monarcas lo que piden es que esa situación de administración se haga perpetua. El proceso histórico siempre es, primero se hace eventual y después se hace permanente, pero consigue el rey Carlos I y emperador Carlos V. Consigue la administración perpetua. De esta manera controla la fuente de patrimonio que tenía, muy grande, las dignidades que tenía, y por tanto por la vía de la gracia el poder real crece, porque puede repartir gracias y mercedes, las mercedes de hábito y otras gracias que constituyen estos institutos, y de esta manera se fortalece el poder real. Y por otra parte, naturalmente, le quita el poder militar, y aquí está el origen de la guerra moderna, el poder militar feudal que hasta este momento habían tenido estos institutos, igual que el resto de los poderes feudales. Había que liquidar las mesnadas medievales, y por tanto entramos en el ámbito del Estado moderno y lo que llamamos también la guerra moderna, una guerra moderna que ya no va a ser servida, o va a intentar poco a poco limitando el poder de esos institutos feudales, y que va a ir hacia una guerra que cada vez va a ser servida más por mercenarios contratados a través de los recursos económicos, vía fiscal, vía hacienda real, que puede contratar especialistas, soldados especialistas que van a la guerra a servir al que paga. Aquí empieza un cambio o una transformación de una guerra moderna que ya no es el servicio del militar que explicábamos antes, sino que ya van a pagar al que van a servir al que paga. Y así surge la guerra moderna, en el que aparece no solamente este cambio estructural notable de la organización de la guerra, sino también viene acompañado de cambios en la tecnología, como en la pólvora, etcétera, etcétera, que va a suponer lo que algunos llaman la revolución militar de los siglos XVI en adelante. Naturalmente, esto es el camino que abre a un proceso de una guerra moderna que liquida las viejas formas de organizar la milicia en el mundo feudal, que no es que fuera necesariamente una milicia combativa de manera anárquica, sino que se trató también de canalizar la violencia, que en un principio aquella milicia surgió de los pueblos esteparios y de caballeros que estaban sin domesticar y que no estaban cubiertos por una ética común
que establecieran el principio de la caballería. Por eso el siglo XVI, sobre todo el siglo de oro hispano, es un siglo donde, por ejemplo, cuando aparece la figura del caballero de la triste figura, esto refiriendo a Don Quijote de la Mancha, aparece la enorme contradicción entre ese caballero que tiene en su cabeza y en su retina la imagen del caballero medieval que está para servir a la justicia, que está para servir al débil, que está para servir al necesitado, y se encuentra que hay caballeros que lo que son portadores de una nueva cultura en la que defienden la tradición y los valores de la virtud y de las virtudes cristianas, las teologales, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, pero ya no son militares, son defensores de una cultura y de una tradición. En esa encrucijada es donde el caballero de la triste figura aparece emergiendo como un caballero como él lo entendía, como fue un poco en su genealogía defensor de los débiles, cuando ya aquello se estaba transformando. Era de las contradicciones de lo que había sido un caballero antiguo y un caballero de la nueva. Muchas gracias. Gracias.